Dios les bendiga, iglesia. Dios les continúe bendiciendo en gran manera. Me alegra saludarles con la paz del Señor. Qué bueno, usted ha venido en esta mañana a estar en este tiempo, un rato en la casa del Señor para alabar y glorificar su nombre. Y qué bueno que podamos decir, como dice la Escritura, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y ¿qué más? Y nos alegraremos en él. Qué bueno, qué interesante la explicación que usted estaba dando, pastor, acerca del bautismo, ¿verdad? Mire, yo cuántos niños no bauticé, ¿verdad? Cualquier cantidad de niños, 12 años bautizando casi cada 8 días, imagínense. Y a veces en las temporadas de Navidad y todo eso eran 40, 50 en un solo día, ¿no? Eso era bastante allí. Quiero que veamos un texto, porque todavía no es el mensaje, pero quiero aportar algo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos, Evangelio de Marcos 16, 15. Veamos, iglesia, este texto, ¿ya? Y les dijo el Señor, ¿no? ¿Qué les dijo? Id por todo el mundo y predicad, ¿qué? El Evangelio. Mire bien lo que Jesús ordenó que a sus discípulos, que se predicase, ¿qué? El Evangelio, no otra cosa sino el Evangelio. Eso fue lo ordenado por Jesús, la predicación del Evangelio. ¿Y qué más dice? Sigamos mirando. El que creyere y fuere, ¿qué? Bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire, ahí ese versículo, el anterior que decía, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Présteme la atención a esto que es importante para explicarlo de los niños, ¿ya? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y el versículo que sigue dice, el que creyere. ¿El que creyere a qué? A lo primero que se dijo. El que creyere a la predicación, ¿verdad? El que creyere a ese mensaje del Evangelio. Y de ahí sí que. Y ahí ser ¿qué? Bautizado, ¿ya? O sea, que la palabra nos está mostrando que el bautismo tiene que venir después de haber creído. ¿Aló? Ajá. El bautismo viene entonces como una respuesta ¿a qué? Al haber creído por causa de la predicación. Y esa predicación tiene que producir entonces, óigame, esa predicación tiene que producir la fe para creer en Jesús. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? La predicación tiene que despertar la fe en la gente para creer en Jesús. Y desde luego ahí tiene que venir ¿qué? La conversión, ¿verdad? El arrepentimiento, el cambio de vida. Y luego ser bautizado. Luego ser bautizado. Ese es el orden de Dios. El orden que el Señor nos dejó en la palabra. Escuchen el mensaje. Arrepiéntanse, conviertan. Lo que sucedió con el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. ¿Recuerdan ustedes? ¿Ya? Que la multitud dijo, bueno, varones, ¿y ahora qué haremos? Cuando Pedro lanza el primer discurso allí, que se convierte en 3,000 de una vez. Y entonces Pedro le dice, bueno, arrepiéntanse, conviértanse y bautícense. Entonces, de manera que, y como dice el apóstol Pablo,
Así que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿qué? Y el oír la palabra. Pero ¿qué ha enseñado la religión? La religión siempre, y uno lo practicó tantos años, ¿verdad? Siempre fue bautizar pequeñitos. Porque de acuerdo a la tradición religiosa, el bebé nace con pecado original. Y esta es una doctrina de San Agustín de Hipona, del año 400 y tanto, casi ya el siglo V después de Cristo, ¿no? Agustín de Hipona, llamado San Agustín, fue el que introdujo a la iglesia la doctrina de el pecado original. Y para Agustín, ese pecado original solamente se puede perdonar con el bautismo. Así que el bebé, y claro, de ahí se empezó la doctrina y todo eso ha sido reformado a través de los siglos, pero se dice que con el bautismo, de acuerdo al dogma, a la tradición católica romana, con el bautismo al bebé se le perdona el pecado original, primeramente. Así el bebé no entienda, así el bebé no sepa, así el bebé haya nacido sordo, mudo y ciego, ¿ya? Pero como el papá quiere y la mamá quiere, el hecho de recibir este rito, esta agua, automáticamente ese bebé, su pecado le queda perdonado, ¿verdad? Así el bebé no sepa nada. Entonces, se le perdona el pecado original. Segundo, se hace hijo de Dios. Tercero, recibe la gracia santificante, recibe al Espíritu Santo y se hace miembro de la iglesia. Son 5 cosas al mismo tiempo, por el solo hecho de recibir el bautismo. Así el bebé no sepa ni entienda, no, nada. El sacramento obra, se conoce allá una frase en latín que dice ex opere operato, que significa que el sacramento obra por sí mismo lo que se quiere alcanzar con él, ¿ya? Es decir, como que esto es una cosa automática, ¿ya? Como quien dice, por arte de magia. Entonces, solo hecho de recibirlo ya quedó completico con todo esto, ¿ya? Pero vemos por la palabra que el orden de Dios es otro, ¿verdad? Es primero anuncia el evangelio, haya arrepentimiento, haya conversión, cambio de vida, porque usted decía, pastor, el que necesita arrepentimiento y conversión, ¿quién es? El adulto, ¿verdad? Ajá. Las personas que son conscientes, las personas mayores son las que necesitan arrepentimiento y conversión. Los bebés no. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Y le cuento entonces lo que yo compartía. Agustín de Hipona, teólogo del siglo IV, final del IV, comienzo del siglo V, es el que introduce el tema del pecado original. Pero todo esto tiene que ver entonces con las corrientes del neoplatonismo y todas aquellas doctrinas filosóficas, etcétera, de las cuales Agustín se hizo muy partícipe. Además, Agustín participó en una secta que se llama los maniqueos, el maniqueísmo, etcétera. Bueno, ya estas son cuestiones filosóficas que tendríamos que entrar a ver en eso. Pero rápidamente quiero decirle una experiencia que me sucedió cuando yo trabajaba en el Zulia, por ahí en una vereda. Me salió una señora una vez con 3 niños, como de 7, 5 y 3, 4 años. Y me dijo, padre, ¿qué hago? Necesito bautizar esos 3 pegotes, ¿ya? Primera vez que yo escuchaba que a los niños les decían pegotes, ¿ya?
Yo le dije, pues llévelos a la parroquia, yo se los bautizo. No hay problema, llévelos. Me dijo, pero es que no hay esta. Usted sabe qué, ¿verdad? Yo le dije, yo no le voy a cobrar, llévelos que yo se los bautizo. No me interesa si usted no tiene dinero, no hay problema por eso. Me dijo, padrecito, pero es que no hay esta, es para el aguardiente de ese día y el sancocho de las gallinas de ese día. Mire, a la señora le interesaba más el bautismo de los chicos para hacer comilona y tragar aguardiente. Mire. Entonces, una persona así, ¿qué idea va a tener? ¿Verdad? Eso ni sabe ni para qué es el bautismo. Simplemente tienen un muñequito ahí que lo aprovechan para tomar aguardiente y comer gallina ese día. ¿Ah? Y así es la mentalidad de mucha gente. Pero mire, qué importancia es conocer la palabra. Qué importancia es conocer el evangelio, la palabra del Señor. Y la Biblia habla muy claramente del bautismo, habla muy claramente que los niños se le presentan a Dios, los niños no se bautizan. Y es muy bueno que usted en su casa lea el libro del Levítico, capítulo 12, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Donde se habla de que toda mujer que paría un hijo se le dedicaba al Señor, ¿ya? Comienza diciendo, a veces me olvida el encabezamiento, hágame el favor, Levítico 12:1. ¿Cómo dice? Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será que inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Siguiente. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando se cumplan los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Dice, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Mire, ¿qué nos está mostrando la palabra del Señor allí? Que la mujer cuando daba a luz varón, ¿qué era lo que tenía que hacer? Quedaría purificándose los famosos 33 días y al 8º día, ¿qué se hacía? Se circuncidaba al niño, ¿verdad? Porque era un pacto que estaba establecido allí. Todo varón tenía que ser circuncidado. Ya. Pero, ¿qué era lo que se hacía? El varón se le presentaba ¿a quién? Se le presentaba al Señor. Lo que usted leía ahora en Lucas 2:21, ¿verdad? Creo que usted utilizó ese texto. Lucas 2:21. Que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, le trajeron ¿cómo es? Lucas 2:21. Entonces, Lucas 2:21. ¿Qué dice la palabra? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Muy bien, perfecto. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Ya? Y para ofrecer conforme
a lo que dice la ley del Señor, lo que leíamos ahora en Levítico, un par de tórtolas o 2 palominos. Bueno, ok. ¿Qué fue lo que hicieron con Jesús? Lo circuncidaron, y cuando se cumplieron los 40 días de la purificación de la madre, de acuerdo a la ley del Levítico, ¿qué pasó? Se lo presentaron al Señor, ¿verdad? Entonces es importante conocer el orden de Dios a través de la palabra. Amén, amados. Ok. Entonces los niños se le presentan al Señor. Los niños ¿no qué? No se bautizan. El bautismo es para el adulto que tiene de qué arrepentirse, que necesita convertirse después de haber creído en Jesús una vez que ha escuchado la palabra.